Capítulo 1191. Frunciendo el ceño, Roxana sonrió. Nuestros hijos acabaron en la misma clase, entonces ya nos conocíamos. Por otro lado, Roxana no tenía idea de cómo comenzaría a explicar su relación con él a alguien de afuera. Los expertos comenzaron a hacerse un chequeo en Roxana. No pudo evitar pensar que su relación con el señor Fariña no es tan simple. Uno de los expertos todavía estaba tratando de hablar con Roxana. Roxana se sorprendió al escuchar las palabras del experto. Ella no tenía idea de cómo llegó a esa impresión. Él continuó: el señor Fariña fue quien nos contactó urgentemente para venir aquí hoy. Todos pensamos que algo le había pasado a su prometida y después de llegar al hospital descubrimos que eras tú la que estaba siendo traída. Cuando Roxana pensó en la expresión que tendría Luciano, una ola de emoción recorrió su corazón. El señor Fariña se quedó con usted mucho tiempo mientras usted estaba inconsciente. También se negó a dejar que los niños vinieran porque tenía miedo de que te preocuparas. El experto articuló cada palabra claramente. Roxana bajó la mirada sin querer que él viera su expresión. Se sentía increíblemente culpable. Luciano exageró frente a los expertos. Con el tipo de relación que tenían, no había necesidad de ir tan lejos por ella. Basándose en su comprensión, incluso ella sentía que Luciano no debía tratarla tan bien. Ella no debería ocupar una posición tan importante en su corazón. Me alegra que hayas despertado. De lo contrario, me preocuparía por nuestro futuro en el campo médico. El tono del especialista estaba lleno de emociones mixtas. El corazón de Roxana estaba en tumulto. Frunció el ceño y lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Discúlpeme, estoy muy cansada y me gustaría tener un poco de paz. Al oír esto, el especialista percibió haber sobrepasado los límites y cerró la boca silenciosamente. Aunque Roxana finalmente había conseguido un poco de paz, no podía calmar su corazón. Las palabras que el experto había dicho aún resuenan en sus oídos. Luciano se quedó a mi lado. Mientras estaba inconsciente, sentía como si alguien le hubiera hablado. ¿Sería Luciano? Roxana no pudo evitar sentir curiosidad. Me preguntó qué dijo. El hombre se apoyó en la puerta de la habitación y miró por la ventana, monitoreando la situación dentro. Por razones desconocidas, la mujer de repente se volvió para mirar a la puerta. Los 3 niños se presionaron contra la apertura de la puerta, ansiosas por saber lo que estaba sucediendo allí. «Señor Fariña, ¿cómo está mamá?», preguntó Bautista, mientras jalaba la barra de la camisa de Luciano. Al oír sus palabras, Andrés y Estela también abandonaron su puesto en la apertura de la puerta. Levantaron la cabeza y lo encararon suplicantes. Luciano volvió en sí cuando oyó la voz de Bautista y acarició la cabeza del niño con cariño. Los médicos le están haciendo un chequeo para ver si hay algo mal. Parece que está bien. Aunque los niños habían logrado contener las lágrimas antes, los bordes de sus ojos estaban rojos. Al oír sus palabras, sus labios cerrados se abrieron revelando rostros sonrientes. Recordando de repente algo, Luciano bajó la cabeza y miró a su hija. Antes, Estela había seguido el ejemplo de Andrés y Bautista al referirse a Roxana como su madre. Luciano quedó profundamente impactado. En ese momento, estaba más preocupado por la condición de Roxana para profundizar en eso. Ahora que había despertado, la curiosidad de Luciano fue despertada. ¿Cómo se sintió Estela? Capítulo 1192. Algún tiempo después, los especialistas salieron de la enfermería. En el momento en que las puertas de la enfermería se abrieron, Luciano miró inmediatamente para arriba. ¿Cómo está ella? Sonriendo tranquilizadoramente, el especialista líder asintió. La señora Jerez despertó antes de lo esperado. Ella estará bien, ya que ya despertó. El tratamiento de seguimiento es mucho más simple. Solo necesita asegurarse de que no se agite durante todo el periodo. Luciano asintió afirmativamente y miró a Roxana a través de la puerta. Ella se había acostado nuevamente en la cama. Como si sintiera su mirada, giró su cuerpo hacia un lado, de espaldas a la puerta. Los ojos de Luciano se oscurecieron en respuesta. «Señor Fariña, nos retiraremos si no hay nada más. Estoy seguro de que los niños y usted tienen mucho que hablar con la señora Jerez. No queremos interrumpir», dijo el experto. Asintiendo de forma no comprometedora, Luciano se alejó para dejarlo salir. Los 3 niños corrieron inmediatamente a la enfermería en cuanto los especialistas entraron en el ascensor. «¡Mamá!». Los ojos de Andrés y Bautista brillaron mientras corrían hacia Roxana. Parecían 2 cachorros mirándola con sus grandes ojos. Estela siguió detrás de los 2 niños. Ella abrió la boca, pero acabó permaneciendo en silencio.
Observando a Estela, Luciano notó que ella había pronunciado probablemente la palabra mamá como los niños. Una mirada peculiar pasó por los ojos de Luciano al ver lo tímida que estaba Estela. «Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Sientes algún malestar?», preguntó Andrés con preocupación. La mujer sonrió de forma tranquilizadora. «Estoy bien. Lamento haberlos preocupado. ¿Se asustaron mucho?». Aunque habían intentado tranquilizarla, Roxana percibió a través de su fachada y notó el miedo y la preocupación en sus ojos. Roxana no pudo dejar de culparse. «Ni siquiera sé qué pasó con el gas durante el experimento de hoy. Pensándolo bien, había sido extremadamente descuidada. Prometo que nunca dejaré que algo así suceda de nuevo». Roxana sonrió, pidiendo disculpas a los niños. La mujer se sintió conmovida por su declaración. Bautista de repente se acordó de Luciano, que estaba parado en la puerta de la enfermería. Se volvió hacia su madre y agregó dulcemente: «Es todo gracias a la ayuda del señor Fariña. No sé qué habríamos hecho sin él». Después de este incidente, los niños se dieron cuenta de lo importante que era Luciano para ellos y estaban determinados a reconciliarlos. «Esta es una buena oportunidad». Sintiendo la intención de Bautista, Andrés se unió. El señor Fariña se quedó con mamá todo el tiempo. Incluso hizo que el señor Lamas nos llevara a casa. Mamá, él fue de gran ayuda. El rostro de Andrés estaba totalmente serio. Sin saber cómo elogiar el esfuerzo de su padre, Estela se limitó a balancear la cabeza en concordancia. Capítulo 1193. Mientras escuchaba a los niños alabando a Luciano, Roxana sintió otra oleada de emociones, aunque había recuperado la compostura hace poco. Cuando los expertos la examinaron, le dijeron lo mismo. La mujer no sabía qué decir y tuvo que interrumpirlos. Ni en sus sueños más locos ella imaginaría que los niños mencionarían eso nuevamente unos minutos después. Esta vez Luciano podía oírlos mientras estaba parado en la puerta. No tenía más remedio que enfrentarlo ahora. Con ese pensamiento, Roxana se forzó a mirar al hombre al lado de la puerta. «Gracias, señor Fariña. Perdón por causar problemas nuevamente hoy». Inicialmente, ella esperaba que Luciano la provocara de manera habitual o desconsiderara la situación, diciendo que no era nada demasiado. Para su sorpresa, el rostro de Luciano estaba sin expresión mientras concordaba y decía sombríamente: «Sí, me causaste un gran problema». Roxana se sorprendió con la respuesta. Por un momento no supo cómo responder. Incluso los niños se sorprendieron. «Finalmente, creamos una oportunidad para que papá se reconciliara con mamá. ¿Por qué papá parece molesto?» «¡Papá!». Estela corrió hacia Luciano y jaló ansiosamente el borde de su ropa. Sin embargo, Luciano permaneció impasible y se dirigió a la cama de Roxana. La mujer sintió un escalofrío a la espalda al ver su mirada impasible y sombría. Lentamente, Luciano reveló: «Yo estaba en medio de una reunión importante cuando recibí la noticia. No podía creer lo que vi cuando Camilo me mostró el celular. Señora Jerez, ¿no se enorgullece de ser una médica tradicional excepcional? ¿Por qué no toma las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante un experimento?». Era verdad que ella actuó con descuido hoy. Aunque no considere su propia seguridad, debería tomar en serio a Andrés y a Bautista. Perdieron a su padre. ¿Crees que pueden manejar la pérdida de su madre también?, reprendió severamente a Luciano. Estaba muy molesto porque Roxana no se tomó en serio su propia seguridad. «Señor Fariña, entiendo que esté preocupado por mí», dijo Roxana mordiéndose el labio inferior. Ella convocó el coraje de encontrar su mirada. «Actué con descuido. Por favor, acepte mis disculpas por hacer que usted y los niños se preocupen. Te garantizo que no volverá a pasar». Hace 6 años o incluso después de regresar al país, nunca perdió la compostura, nunca. Sumado a la descripción de los expertos, Roxana podía imaginar lo preocupado que estaba Luciano después de meterse en problemas. Su disculpa hizo que Luciano frunciera el ceño. Antes, si hablara con ella de esa manera, ellos se despedirían en un tono amargo. Esta vez, sin embargo, Roxana dijo entender sus sentimientos. Luciano se preguntó si estaba escuchando cosas. Estela reaccionó rápidamente e inmediatamente intervino. «Papá está muy preocupado por ti. Mira, sus ojos están rojos. Señora Jerez, ¿puedes dejar de enfadarte con él?». Ella se esparció al lado de Roxana, haciendo pucheros piadosos. Capítulo 1194. Andrés y Bautista rápidamente hablaron bien de Luciano. «Mamá, el señor Fariña estaba preocupado por ti y también cuidó bien de nosotros». Roxana sintió una ola de impotencia dominando su corazón cuando se dio cuenta de que los niños estaban a su lado. Ella no pudo dejar de notar la apariencia desgastada de Luciano. Quedó claro que estaba realmente preocupado. Sin embargo, esto no significaba que ella pudiera aceptarlo. Mientras Roxana luchaba para pensar en una manera de responder a los niños, Luciano intervino.
Eso es asunto de adultos, entonces aléjense. Su madre acaba de despertar, deberían hablar con ella. Roxana sintió un alivio profundo, agradecida por la intervención de Luciano en la situación. A pesar de eso, aún no osaba mirarlo y apenas ofreció a los niños una sonrisa temblorosa. Los niños dejaron de presionar a Roxana por una respuesta. Se reunieron alrededor de ella y comenzaron a contar los divertidos eventos en su guardería. Andrés y Bautista hablaron por un tiempo cuando percibieron que Estela estaba quieta. Curiosos preguntaron: «Estela, ¿eres feliz en tu nueva guardería?». Ellos siempre reflexionaron sobre eso, pero nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse con Estela. Cuando finalmente se encontraron, Roxana se enfermó y solo ahora finalmente tuvieron la oportunidad de hacer esa pregunta tan esperada. El corazón de la mujer se hundió al oír su pregunta. La última vez que visité a Estela fue intimidada por los otros niños. Me pregunto cómo está ahora. Luciano había dado una lección a los padres, pero Roxana estaba preocupada de que los niños guardaran rencor e ignoraran las advertencias de los padres. Ella lanzó a Estela una mirada preocupada. La niña parpadeó 2 veces antes de volverse a mirar a Luciano. Todavía quiero volver a la antigua guardería para estar con Andrés y Bautista. Roxana estaba sorprendida porque no esperaba oír esa explicación. Antes de que pudiera terminar, Luciano intervino. Si estabas preocupada, ¿por qué no la visitaste durante tanto tiempo? Luciano debería saber por qué no la visité. Después de todo, vio a Abril y a mí peleando ese día. Luciano la miró sombríamente como si estuviera esperando una respuesta. Andrés y Bautista intercambiaron miradas al recordar a Abril que apareció esa noche. Viendo cuánto Roxana parecía arrepentida, no pudieron dejar de explicar. Mamá no lo hizo a propósito. Aquella mujer mala... «Bautista», reprendió a Roxana interrumpiéndolo. El niño se quedó en silencio, pareciendo herido. Él quería expresar sus quejas a Luciano, pero si Roxana se negaba a dejarle hablar, aún respetaría sus deseos. Mamá está enferma, así que no puedo hacerla enojar. Debo escucharla y ser un niño obediente. Roxana detuvo a Bautista a tiempo, pero Luciano percibió que algo estaba mal. «¿Qué sucedió?», preguntó, frunciendo el ceño. Bautista miró al suelo y colocó las manos detrás de la espalda, balanceándolas vigorosamente. Capítulo 1195. Como Bautista no estaba a punto de decir nada, Luciano se volvió para mirar a Roxana. Los labios de Roxana se afinaron mientras exhibía una sonrisa. «No es nada. Prometí a la señora Pedrosa mantener distancia de ti. Después de una experiencia casi fatal, reflexioné sobre mi decisión y percibí muchas vacilaciones antes. Estoy preocupada por Estela, así que debería haber preguntado por ella a pesar de la advertencia de la señora Pedrosa». Su rostro mostraba que ella estaba tomada por sentimientos de arrepentimiento y culpa. Luciano la observó por algunos momentos. No percibiendo ninguna indicación de anormalidad, interrumpió su indagación. Él realmente no confiaba en las palabras de Roxana, pero recordaba el recordatorio de los expertos anteriormente y decidió cuestionar los detalles después de su recuperación. Así que el tema llegó a su fin. Roxana suspiró aliviada silenciosamente y les dijo a los niños: «Es tarde, así que deben ir a casa y descansar. Pueden visitarme mañana». Naturalmente, los niños se negaron a obedecer y sacudieron la cabeza. Roxana tuvo que echar una mirada suplicante a Luciano. Las cejas de Luciano fruncieron el ceño. Podía entender los sentimientos de los niños. «Es tarde, así que creo que no sería prudente para los niños viajar de vuelta a casa. Hay una habitación desocupada al lado del suyo. ¿Por qué no descansan allí esta noche?». Entonces miró a los niños buscando su opinión. Los 3 niños acordaron obedientemente. Roxana accedió. «Gracias, señor Fariña». Luciano inclinó la cabeza y sacó a los niños de su habitación. Camilo todavía estaba esperando fuera de la habitación. Viéndolo saludó: «Señor Fariña». Luciano ordenó: «Llévalos a la habitación de al lado para pasar la noche allí». Luciano se quedó en la puerta y lo supervisó. No salió hasta que Camilo metió a los niños en la cama. Luciano se detuvo en sus pasos. «¿Qué es?». Las cejas de Luciano se fruncieron mientras salía del cuarto. La mención del nombre de Abril hizo recordar a Luciano lo que Bautista había dicho antes. El niño fue interrumpido antes de que pudiera terminar lo que quería decir. Con ese pensamiento respondió fríamente, ya que escondió la información de ella. Cuando ella preguntó, no hay necesidad de informarla ahora. La confianza de Camilo aumentó al oír la respuesta de Luciano. Una sonrisa apareció en sus labios cuando acordó con la cabeza. «¿Cómo está la señora Jerez?», preguntó mostrando preocupación por Roxana. Luciano miró a la puerta cerrada de la habitación. «Está despierta y su condición se ha estabilizado. Muchas gracias por su ayuda». «Me alegro de que esté bien. Preferiría esforzarme si esto significara que el señor y la señora Fariña pudieran arreglar las cosas en vez de ver a la señora Pedrosa casarse con él».
Luciano golpeó sus hombros. Gracias. Si está cansado puede descansar en un cuarto vacío. Le daré descanso mañana. Camilo asintió y le lanzó una sonrisa cálida. Él observó mientras Luciano entraba en el cuarto de Roxana. Un sentimiento de alegría inundó al asistente cuando la puerta de la habitación se cerró ante él. La señora Fariña estaba gravemente enferma, pero su condición hizo finalmente con que el señor Fariña tomase una actitud. Es solo cuestión de tiempo antes de que se reconcilien. ¿No es una bendición disfrazada? Capítulo 1196. Era tarde en la noche. Roxana supuso que Luciano no volvería después de acostar a los niños, así que se acostó y permitió que sus pensamientos se hicieran cargo. Ella pensaba que había dejado de amar a Luciano. Después de oír las opiniones de los expertos y de los niños, además de un vago recuerdo de la voz de Luciano cuando estaba inconsciente, no pudo dejar de sentir una mezcla tumultuosa de emociones. ¿Qué piensa Luciano de mí? Un remolino abrumador de emociones invadía la mente de Roxana cada vez que pensaba en ello. ¿Un centavo por sus pensamientos? La voz de Luciano de repente sonó en su oído. Sorpresa, Roxana se recompuso rápidamente. Estaba muy concentrada en mis pensamientos que no me di cuenta cuando entró. Los expertos dicen que no debes emocionarte. Si no es importante, deja de pensar demasiado, dijo Luciano, con una voz más tranquila que antes, que le brindaba una sensación de seguridad. Roxana tardó unos segundos en recuperar la compostura. Exclamó, ¿por qué has vuelto? Es tarde. Luciano reveló honestamente, acabas de recuperar la conciencia y necesitas a alguien que te haga compañía. No puedo dejar que te quedes aquí sola. Los ojos de Roxana se abrieron. No podía creer lo que oía. ¿Luciano sabe lo que está diciendo? ¿Comprende la importancia de sus palabras? Incierta sobre sus pensamientos, se abstuvo de hacer más preguntas. Intentó minimizar la situación diciendo, me siento mejor ahora, señor Fariña. Debes estar exhausto. Deberías descansar esta noche. Los ojos de Luciano estaban demasiado rojos para que ella los ignorara. Para su sorpresa, Luciano arrastró una silla y se sentó al lado de su cama. Luciano dijo, bueno, ya no confío en ti. Antes de que Roxana pudiera protestar, Luciano declaró, tuve que cerrar una reunión crucial prematuramente debido a su desmayo. Necesito resolver esto ahora. Si te sientes culpable, por favor, quédate quieta y tómate un tiempo para descansar en vez de distraerme. Permaneció enfocado en el móvil, evitando cualquier contacto visual. La sala estaba poco iluminada, lo que le permitía descansar bien. Ella lo observó por un tiempo y solo podía ver sus dedos delgados deslizándose por la pantalla. En cuanto cerró los ojos, la imagen de un Luciano exhausto apareció en su mente. Roxana no pudo resistir la curiosidad y se preguntó qué le había dicho Luciano mientras estaba inconsciente. Ella recordaba claramente que Luciano habló durante mucho tiempo y su tono no era como de costumbre. Mientras tanto, Abril se negó a renunciar y permaneció en la residencia Fariña hasta bien entrada la noche. Sin embargo, Luciano no volvió a casa. Catalina no aguantaba más y le dijo, señora Pedrosa, parece que el señor Fariña no volverá esta noche. Sería mejor que se fuera a casa ahora. Abril miró el reloj. Su expresión era sombría mientras se levantaba para salir. Poco después de salir de la mansión, envió un mensaje a Clemente para averiguar dónde estaba Roxana. Luciano no estaba en casa, a pesar de que era tarde en la noche, por lo que temía que pudiera estar con Roxana. Capítulo 1197. Solo instantes después de Abril enviar el mensaje, la respuesta de Clemente llegó. Clemente, Roxana está actualmente en el hospital, habiendo sido internada después de ser envenenada y perder la conciencia. La acaban de sacar de la sala de emergencias y sigue inconsciente. Abril soltó el aire de repente al leer el mensaje. ¡Esa mujer! Espero que nunca recupere la conciencia. De esa forma, Luciano será mío. Clemente envió otro mensaje. El señor Fariña y los 3 hijos están en el hospital con ella. No sé la situación actual, pues están en el último piso. Será muy obvio si subo ahí. La expresión de Abril cambió inmediatamente. Rechinó en los dientes y respondió, ¿por qué no me dijiste algo tan importante antes? Por otro lado, Clemente volvió los ojos exasperado. Los hombres de Luciano lo estaban vigilando, así que era difícil seguirla. Además, Roxana estaba actualmente con Luciano. Se esforzó mucho por averiguarlo, pero Abril era insaciable. Después de pensarlo un poco, Clemente no se molestó en responder a su pregunta. Envió el nombre del hospital y colgó el teléfono. Abril echó un vistazo al nombre del hospital y guardó el teléfono. Corrió hacia el coche y partió. Si no me equivoco, Camilo vino temprano para llevar a Estela a este hospital. ¿Por qué la llevaría allí? Clemente no es consciente de la situación actual en el último piso. ¿Eso significa que esa mujer Roxana recuperó la conciencia? Mientras Abril reflexionaba, su rabia aumentaba. Ella pisó a fondo el acelerador, conduciendo cada vez más rápido. Pensé que Luciano renunciaría a esa mujer desde que volvió a mí.
¿Por qué la trata tan bien? No puedo creer que esté en el hospital sentado a su lado hasta altas horas de la noche. Desearía haber hecho algo antes para evitar que volvieran a estar juntos para siempre. Ahora es demasiado tarde. Abril sabía que tenía que ir al hospital lo antes posible para verificar la situación actual de Roxana. Tengo que recordarles su presencia para que no vuelvan a estar juntos tan pronto. Así tendré más tiempo para lidiar con esa mujer. Una mirada maligna se infiltró en la cara de Abril cuando se le ocurrió ese pensamiento. Fui muy buena con esa mujer, debí haberla matado sin dudarlo. Pronto, el coche de Abril se detuvo frente a la entrada del hospital. Su plan inicial era buscar a Clemente en el vestíbulo para obtener información sobre la situación actual. Una ola de furia se apoderó de Abril mientras guardaba el teléfono. Apretando los dientes, ella entró en el ascensor. Aún puedo manejar a Luciano y a esa mujer sin la información de Clemente. Arriba, los niños susurraban entre sí en la habitación contigua a Roxana. Bautista dijo preocupado: «Me pregunto cómo está mamá». Andrés le dio una palmada tranquilizadora en el brazo. Volviéndose hacia Estela, respondió: «El señor Fariña está con ella, entonces ella estará bien». Aunque no fue testigo de ello, sabía que Luciano debía haber vuelto para hacer compañía. Bautista asintió lentamente y se relajó. Andrés agregó: «Pero no podemos perder la oportunidad». Los niños sabían a qué se refería. Sus ojos brillaron con sus palabras, pero la felicidad pronto fue reemplazada por fruncimiento de ceño. Capítulo 1198. Bautista preguntó con ternura: «Pero mamá sigue enferma, ¿qué podemos hacer?» «Si le decimos a mamá que amamos al señor Fariña, se pondrá toda emotiva. No quiero que se enferme de nuevo». La expresión de Andrés era seria cuando se volvió para mirar a Estela. «Como mamá está enferma, vamos a hablar primero con el señor Fariña. ¿Viste lo preocupado que estaba? Creo que aún ama a mamá». Estela debía convencer a Luciano. Estela entendió lo que quería decir y asintió afirmativamente. «Voy a buscar a papá ahora». Ella se fue para realizar la tarea. Andrés tomó su mano y frunció el ceño. «No puedes irte ahora». Él sabía que Luciano los mantendría fuera de los asuntos si preguntaban directamente. «Tenemos que inventar algo inteligente». Los niños se reunieron y empezaron a susurrar entre sí. Algún tiempo después, Estela abrió la puerta, sus ojos todos rojos. «Señora Estela», Camilo vino a ella, pareciendo preocupado. «¿Por qué sigue despierta? ¿No puede dormir?» Estela sintió tristemente y murmuró: «Papá». Camilo se arrodilló para encontrar su mirada. «¿Quieres ver al señor Fariña?» La niña hizo un firme saludo. Viendo esto, el asistente se levantó y llamó a la puerta del cuarto de Roxana. Poco después, Luciano salió. Sus cejas fruncieron el ceño al ver a Estela desde el exterior. «¿Qué pasó?» La mirada de Luciano se oscureció cuando miró hacia la habitación de Roxana. «¿Tuviste una pesadilla?» Inclinándose, él la cogió, pero suavemente. «Cuéntame sobre qué fue». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras terminaba tristemente. «Mamá», se atragantó a Estela, «soñé con mamá». Recordó que Estela había llamado a Roxana mamá hace algún tiempo y ahora soñaba con su madre. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Será porque son parientes de sangre? Con eso en mente, él soltó: «¿Por qué la llamaste mamá antes?» Estela estaba realmente preocupada por Roxana, así que sus lágrimas no eran falsas, estaban mostrando sus emociones reales. Escuchando la pregunta de Luciano, Estela envolvió prontamente los brazos alrededor de su cuello y sollozó: «Quiero que la señora Jerez sea mi mamá. Papá, no te enfades con ella, no quiero que se enferme». Todos se sorprendieron de que Roxana se hubiera enfermado, incluyendo a Luciano, por lo que podía entender los sentimientos de la niña. Los pensamientos de Luciano estaban tumultuosos después de oír las palabras sinceras de Estela. No quería nada más que decir sí, pero recordó cómo Roxana intentaba evitarlo. «Cuidé muy bien de ella, pero ella todavía quiere alejarse de mí». Capítulo 1199. «Luciano». Justo cuando Luciano estaba dudando sobre cómo debía responder a Estela, el ascensor se detuvo de repente en el último piso y Abril salió. Al oír su voz, Estela se volvió para mirarla con los ojos llorosos antes de volver rápidamente para abrazar a Luciano. La cara de la niña estaba sonrojada de tanto llorar y parecía increíblemente molesta. Al ver esto, Abril sintió cierto resentimiento. Ella sabía sin pensar que Estela estaba llorando tanto por Roxana. No esperaba que Estela dependiera tanto de esa zorra. Al mismo tiempo, Abril también se sintió aliviada. Si Estela está llorando tanto, significa que Roxana probablemente sigue inconsciente. Viendo la cantidad de emociones pasando por el rostro de Estela, Luciano frunció el ceño y preguntó: «¿Por qué estás aquí?», antes de que volteara a mirar sospechosamente a Camilo.
El chico sacudió su cabeza inmediatamente para mostrar que no reveló su ubicación para Abril. El asistente también quería saber por qué apareció. Después de reunir sus pensamientos, la mujer sonrió despreocupada y respondió: «Usted no volvió, aunque era muy tarde, y Camilo también fue a buscar a Estela por la noche. Estaba preocupada de que algo les hubiera pasado a ustedes dos, así que seguí su auto y vine aquí». Así que miró pretenciosamente a Luciano y le preguntó: «No estás enojado conmigo por venir aquí por mi cuenta, ¿verdad? Estaba demasiado preocupada por ti». Luciano la miró atentamente sin emoción, mientras Camilo se quedaba al lado de él confundido. «Trabajé bajo el señor Fariña durante tantos años, así que puedo decir si alguien me está siguiendo. No sentí ningún auto siguiéndome cuando conduje hasta aquí. Quizás perdí porque estaba muy preocupado por la señora Jerez». Naturalmente no creyó lo que ella dijo, pero no era hora de investigar el asunto. Abril se dio la mano y parecía tener muchas cosas que decir. «Cuando fui al hospital me encontré con el director y le oí decir que la señora Jerez tuvo un accidente, así que estás aquí para cuidarla». Abril comenzó después de reunir coraje. Los ojos de Luciano se oscurecieron. «¿Te lo dijo?». Luego trató de rodear a Luciano para entrar en la habitación y echar un vistazo. «Solo me sentiré tranquila cuando vea con mis propios ojos que esa zorra está inconsciente». Sin embargo, ella solo había dado un paso adelante cuando Luciano bloqueó el camino. Sorpresa, Abril paró avergonzada. «Luciano, no entiendas mal, no quiero perjudicar a la señora Jerez. Nos conocimos y ahora ella está enferma y hospitalizada, y yo estoy casualmente en el hospital, así que debo visitarla por cortesía». Tan pronto como terminó de hablar, la voz de Estela hizo eco. «¡No!». Lloró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Abril se congeló y un indicio de rabia apareció en sus ojos, rompiendo su pretensión, pero rápidamente la suprimió. «Estela, solo voy a echar un vistazo. Puedo hasta ser útil si lo necesitan», declaró sonriendo mientras miraba a Estela, que estaba enfrente a ella. Capítulo 1200. Mientras Luciano sostenía a Estela, ella retorcía tu cuerpo para encarar a Abril. Ella también extendía sus bracitos regordetes delante de ella. «No se te permite entrar, no te quiero». La relación entre papá y la señora Jerez finalmente mejoró después de tantas dificultades. «No quiero que esa mujer malvada vuelva a afectar su relación». Cada vez que discutían, esa mujer desagradable siempre se entrometía porque no quería que se acercaran. Al ver a Estela bloquear su camino en pro de Roxana, Abril se enfureció, pero no se atrevió a hacer un escándalo y solo pudo cerrar los puños para intentar contener su rabia. «Estela, ¿no quieres que la señora Jerez mejore pronto? No olvides que mi familia conoce a muchos médicos, puedo pedir para tratar su enfermedad», Abril persuadió. Sin embargo, Estela no se conmovió. Mirándola de frente declaró: «La señora Jerez ya se recuperó, ella no necesita más tratamientos». Después de lo que acababa de suceder, Estela estaba sensible a la palabra enfermedad. Entonces, al oír las palabras de Abril, explotó de rabia. Abril quedó con el rostro abatido al sentir la ira repentina de Estela y miró para Luciano perpleja. «Yo tenía buenas intenciones, ¿qué te parece?». Luciano le echó una mirada y respondió con un tono impasible: «No hay necesidad de preocuparse, ya es tarde, deberías ir a casa y descansar». Al percibir que Luciano también impedía entrar en el cuarto, Abril cerraba los dientes tan fuerte que le dolían. Sin embargo, ella trató de persuadir a Luciano de irse, no desistiendo. «Entonces nos vamos juntos. Usted y la señora Jerez no son cercanos en absoluto y usted ya la ha ayudado lo suficiente. Si aún está preocupado, puedo contratar un cuidador experimentado para ella. Si la noticia de que estuviste con ella toda la noche se propaga, afectará tu reputación». Como Luciano tuvo un largo y agotador día de trabajo, estaba irritado y su rostro inmediatamente oscureció al oírla pedirle que se fuera. «La noticia no se extenderá. Aunque se extienda, la señora Jerez salvó a Estela 2 veces, entonces debo cuidarla para retribuir. Nadie se atreverá a decir nada». Sin esperar esas palabras, Abril quedó atónita. Intimidada por su aura dominadora, Abril abrió la boca para hablar, pero nada salió, entonces solo pudo balancear la cabeza en silencio. Estela también le quitó el brazo y abrazó el cuello de Luciano, dando la espalda a Abril. Después de un momento, forzó un semblante de sonrisa y respondió: «Entonces me voy, ya es tarde. No te quedes despierto hasta tarde cuidando de ella. Descansa temprano». De repente, la voz de Luciano sonó detrás de ella. «¿Fuiste a ver a Roxana el día que visitó a Estela?». Luciano estaba profundamente molesto por lo que Bautista dijo antes de que se contuviera. Inmediatamente, Abril se congeló aterrorizada. «¿Luciano descubrió lo que hice ese día?». Inmediatamente ella se forzó a calmarse. De acuerdo con su personalidad, si él realmente supiera algo, tomaría medidas drásticas. No estaría cuestionándome como está ahora, igual de cuando golpeé a Estela. Con ese pensamiento, Abril respondió fingiendo estar confundida. «¿De qué estás diciendo? No tengo razón para ir a verlo nuevamente. Ya aclaramos todo antes que tú».
Capítulo 1201. Temiendo que Luciano pudiera captar algo de su expresión, Abril no se atrevió a girar al hablar. Aunque estaba de espaldas a él, todavía podía sentir su mirada severa sobre ella. Después de un tiempo dijo: «Vete a casa». Internamente, Abril suspiró aliviada y solo entonces tuvo el coraje de voltearse y sonreír. «Está bien, me voy a casa. Cuide bien a la señora Jerez. Si necesita algo, no dude en llamarme». Luciano solo asintió en respuesta. En ese momento el ascensor llegó. Abril se despidió de él y entró. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, la sonrisa en su cara desapareció gradualmente. Cuando el ascensor comenzó a bajar, su expresión era completamente sombría. «Esa zorra es muy inteligente. Ahora está pasando la noche cuidándola. Incluso trajo a Estela con él. Cuando me rompí el brazo protegiendo a Sonia, ni siquiera se preocupó por mí. Parece que siguen obsesionados con esa zorra. Qué tonta fui al tratar a esa pequeña bastarda con amor y respeto todo este tiempo. Al final todavía se preocupa por Roxana». Abril estalló de rabia al recordar las actitudes de Luciano y su hija. «Perdí mi tiempo y eso es todo culpa de Roxana, aquella zorra. Necesito pensar en una manera de librarme de ella de una vez por todas». Una mirada maliciosa se le quedó en la cara al pensarlo. El ascensor se detuvo en el primer piso. En el momento en que salió del ascensor chocó con Clemente. Al verse, su expresión se volvió aún más hostil. Por otro lado, Clemente levantó levemente las cejas, sorprendida. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?», Abril rugió. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia un rincón tranquilo antes de que ella pudiera decir nada. Clemente era extremadamente cauteloso al caminar. Al mismo tiempo, mantenía una distancia entre Abril y él. Su expresión se oscureció al verlo esperándolo en el baño de los hombres. Un poco después, ella apretó los dientes y entró en el baño de los hombres. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Clemente tomó un aviso de limpieza y lo colgó en la puerta antes de girar hacia ella. «¿Qué quiero de ti? No debería estar haciendo esa pregunta, señor Pedrosa». Ella hizo una mueca en respuesta. Con furia estampada en toda la cara gritó: «Te llamé, ¿por qué no contestaste?» «Oh, mi teléfono murió, no esperaba que actuaras tan impulsivamente. Parece que ya sabes sobre el estado de Roxana. ¿Tengo razón?». Clemente levantó las cejas. Su expresión se puso seria al oír sobre Roxana. «¡Se despertó!». Sorpresa pasó por los ojos de Clemente cuando oyó esas palabras. Con base en la expresión de ella, no debería haber imaginado. «Necesito que me hagas otro favor». Había un tono de hostilidad en sus ojos cuando miró a Clemente. ¿Se volvió loca? Él se puso poco ansioso al ver su expresión. Con un tono cauteloso preguntó: «¿Qué quieres que haga?». Capítulo 1202. «Ayúdame a matar a esa zorra». Miró profundamente a los ojos de Clemente. «No puedo esperar más. Roxana tiene que morir». «¿Te has vuelto loca?». Clemente la miró incrédulo al oír esas palabras. Él era solo un investigador privado especializado en seguir e investigar. En general, los detectives privados eran tímidos y cautelosos. Aunque resultó ser una excepción por preferir misiones difíciles como seguir a Roxana arriesgándose a ser atrapado por Luciano, esto no significaba que tuviera el valor de cometer asesinato. Incluso si matar a alguien delante de Luciano no era una tarea imposible, sabía que sería atrapado si lo intentaba. «Ayúdame a matarla. Puedo darte lo que quieras a cambio». Los ojos de Abril estaban llenos de locura. «Tiene que morir». Clemente se puso serio y quiso salir de allí. «Si me quedo aquí más tiempo, ella va a decir algo aún más loco». Antes de que pudiera escapar, Abril agarró su muñeca y dijo en un tono frío: «No huyas. Estamos en el mismo barco, ¿recuerdas? Has jugado un papel envenenando a esos bastardos. Si Luciano se entera, ¿crees que te dejará vivir?». Clemente se congeló y le echó una mirada fría. «¿Me estás amenazando?». «Solo digo la verdad. ¿Crees que saldríamos impunes si Roxana acaba casándose con Luciano?». «La única manera de escapar de esto es dejarme ocupar ese lugar. En otras palabras, Roxana tiene que morir». Abril se burló. En ese instante, el silencio descendió sobre el baño. Mientras Clemente la miraba, solo deseaba matarla. «Ayúdame», dijo con tono seductor. «Si me ayudas, puedo pagarte cuanto quieras. Una vez hecho, te enviaré al exterior. Luciano ni siquiera te buscará. Si lo hace, no será capaz de encontrar ninguna suciedad en ti». Clemente hacía muecas y reflexionaba cuidadosamente sobre el asunto. Al final dijo entre los dientes: «No puedo hacer eso. Encuentra un asesino profesional que lo haga por ti». Evidentemente, ella, Clemente y Frida estaban todos en el mismo barco. Para salvarse, tenían que asegurarse que Abril se convirtiera en la esposa de Luciano. Clemente estaba al borde de la desesperación. No osaba decir no a Abril después de ver su mirada loca, así que decidió deshacerse de ella diciendo: «Tengo que pensar primero. Cuando haya decidido, volveré a hablar con usted». Al salir del baño, su teléfono sonó.
En ese punto, ella ya no estaba tan agitada. Después de todo, Clemente acababa de decir que lo consideraría. Tomó el teléfono y vio que era una llamada de Frida. ¿Por qué está llamando Frida a esta hora? Abril contestó el teléfono haciendo una mueca. Tan pronto como lo hizo, escuchó a Frida decir: ¿Dónde estás? ¿Sabías que algo le pasó a Roxana? Luciano está con ella ahora. Antes de eso, Frida ya se estaba preparando para ir a dormir, pero vio a Jonathan saliendo ansioso de su habitación mientras hablaba por teléfono. Inicialmente optó por ignorarlo, sin embargo, lo oyó mencionar a Roxana, así que decidió escuchar. Después de oír el tema, llamó a Abril. Capítulo 1203. Abril finalmente había olvidado el asunto, pero las palabras de Frida encendieron nuevamente un fuego en su estómago. Lo sabía, está en el hospital. Frida suspiró aliviada y preguntó preocupada: ¿Cómo está la situación? ¿Qué está pasando con Luciano? Ella pensó que al permitir que Abril cuidara de Estela, él tenía el matrimonio en mente, pero nadie podía prever que algo así sucediera. La vieja llama podría reavivarse si no se tratara adecuadamente. Abril miró a Clemente y respondió con frialdad: Roxana despertó y Luciano está arriba con ella. Ven aquí a hablar ya que Clemente también está aquí. Frida aceptó después de un momento de vacilación. En la residencia Quevedo, Jonathan se enteró del coma de Roxana a través de su empleado que había entregado medicamentos a su instituto de investigación. Lo pensó antes de llamar a Luciano y decirle que la visitaría en el hospital. Se dio cuenta de que Frida se iba a toda prisa cuando subió al auto. Voy contigo. Tenía una expresión de preocupación. Quiero ver a Luciano. Jonathan recordó su enemistad con Roxana y dudó. Frida continuó: No voy por Roxana, solo para ver cómo le va a Luciano, así que ¿por qué te preocupas? Después de escuchar su respuesta, él cedió y le permitió entrar en el coche. Aunque Frida afirmaba que no iba por Roxana, continuó presionando a Jonathan por detalles sobre ella durante todo el trayecto en coche, y él solo daba respuestas evasivas. La conversación se enfrió y dejó de hablar. El coche se detuvo justo al lado de la entrada del hospital. Jonathan salió del vehículo y entró con pasos largos. ¿Qué haces ahí parada?, la presionó cuando llegó el ascensor, así que dio un paso atrás. La expresión de Frida cayó tan pronto como las puertas se cerraron y se volvió a llamar a Abril. ¿Cómo está la situación? Frida se sentó frente a ella con una expresión seria. Ella respondió enojada: Le dije a Luciano que viniera a casa conmigo, pero él se negó y quiere pasar la noche cuidando de esa zorra. El humor de Frida se volvió más pesado. Ella sabía que Luciano y Roxana no se separarían tan fácilmente, pero no esperaba que entraran en contacto tan pronto o que él se esforzara tanto por ella. No lo vi esforzarse tanto cuando Abril estaba herida. ¿Qué planeas hacer ahora?, Frida preguntó, notando la expresión extraña de Clemente a lo que acababa de decir. Voy a matarla, vino la respuesta de Abril. Frida se congeló y la miró con incredulidad. Capítulo 1204. Luciano nunca me notará mientras esta zorra esté viva. Solo había signos de locura en los ojos de Abril. Además, ya sospecha de mí. No pasará mucho tiempo antes de que descubra lo que pasó si avivan las llamas. ¿Luciano ya sospecha de ella? Las expresiones de Frida y Clemente han cambiado. ¿Por qué piensas eso?, preguntó la mujer. El rostro del hombre se endureció. ¿No me lo dijiste? Se habría comportado de otra manera si hubiera sabido que Luciano sospechaba. Abril no prestó atención a sus respuestas y continuó. No sé lo que aquella zorra hizo con Estela, pero fue irritante cuando ella comenzó a gritar y a llorar después de descubrir que estaba enferma. Me vengaré de esa pequeña zorra cuando me una a la familia Fariña. Frida se confundió con la mención de Estela. ¿No dijiste que tu relación con ella mejoró? ¿Por qué aún depende de Roxana? Abril se enojó. Aquella zorra fue hasta la guardería para verla. Luciano no habría sospechado de mí si no fuera por lo que pasó ese día. Los tres se miraron. Frida finalmente habló después de un largo silencio. Roxana es nuestra mayor amenaza ahora, pero hablar de asesinato es demasiado. Abril la miró con rabia. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Renunciar a lo que tengo ahora y esperar hasta que se dé cuenta de que estábamos detrás de todo? Frida sintió la furia de la mujer intensificarse y sonrió. Entiendo tu preocupación. Ninguno de nosotros quiere ser implicado, pero no tenemos elección cuando cometemos un asesinato. Además, Roxana todavía tiene una influencia significativa en el campo médico. Estaremos en aguas profundas si su muerte despierta sospechas. No seguiré a Abril por el camino de la locura. Abril hizo una mueca. ¿Tienes otras ideas? Jael. De hecho, no le di mucha atención a eso. Tal vez el envenenamiento de Roxana es una oportunidad concedida por Dios. Todos coincidieron en sus pensamientos. Ahora que Roxana está en el hospital, el señor Dorante debe estar desesperado. ¿Qué tal si animamos las cosas haciéndole una visita?, Frida lo sugirió. Abril ya tenía el teléfono en la mano cuando terminó de hablar y escribió un mensaje para Jael.
Frida respiró aliviada cuando las intenciones homicidas de la otra mujer se disiparon, al menos por una hora. Solo esperaban que no hiciera nada impulsivo para llevárselos con ella, pero Frida seguía siendo cautelosa. No te preocupes, no importa lo que pase, aún tienes al señor Zaragoza y a mí. Roxana está completamente sola y no será rival para nosotros. Fariña un día. Abril casi podía saborear la venganza al pensar que Jael aparecería más tarde y asentía Frida. Capítulo 1205. Al otro lado, Jonathan había llegado al último piso. Luciano estaba esperando fuera de la habitación después de llevarse a Estela. ¿Cómo está la doctora Jerez ahora? ¿Cómo fue envenenada? Jonathan ya había ido al Instituto de Investigación, así que sabía que el personal y los equipos estaban de acuerdo con los estándares de seguridad. Creía que un incidente como este no debía ocurrir de ninguna manera. Como Luciano estaba enfrentando a su propio amigo, consiguió bajar la guardia y dijo con la voz cansada: «No estoy seguro. Ella tampoco sabe cómo sucedió». Jonathan decidió no presionar cuando vio la expresión frustrada en los ojos del amigo. «¿Puedo visitarla?». Luciano miró la habitación y dudó un poco antes de estar de acuerdo. «No estoy seguro de si está despierta, pero puedes entrar y verla si quieres». La mente de Roxana estaba llena de las palabras de Luciano antes, por lo que estaba totalmente despierta cuando los dos entraron en la habitación. Incierta de cómo enfrentaría a Luciano, decidió evitarlo cerrando los ojos y fingiendo estar durmiendo. «¿Doctora Jerez?», Jonathan la llamó. Dándose vuelta de que estaba allí para visitarla, Roxana vaciló por algunos segundos antes de abrir los ojos. «¿Señor Quevedo?». Suspiró aliviado al verla despierta. «Gracias a Dios. Estaba a punto de salir porque pensé que estaba durmiendo». Ella se rió nerviosa e hizo todo lo posible para evitar mirar a Luciano, que estaba al lado. Naturalmente, Luciano percibió lo que ella estaba pensando y se quedó en silencio mientras permanecía allí. «¿Cómo te sientes?», Jonathan preguntó preocupado. Ella sonrió agradecida mientras respondía: «Estoy bien, solo un poco cansada, eso es todo. Lo siento por hacer que te preocupes». Jonathan hizo una mueca al oír eso. «Ah, vamos, no hay necesidad de disculparse. No se lo dije a mi abuelo porque dudo que su corazón pudiera soportarlo. Puedes considerarlo una visita mía en su nombre. Vine aquí con prisa, así que no tuve tiempo de comprar una cesta de regalos o algo así. Por cierto, ¿realmente no sabes cómo sucedió ese incidente?». Se sentía como si alguien lo hubiera causado, pero el experimento fue dirigido solo por Jael, Conrado y ella misma. Conociendo a Conrado hace muchos años, sabía que él era una persona confiable y no creía que haría tal cosa. Jonathan pensó que debía saber algo al respecto, pero también sabía que no estaba en posición de presionarla por respuestas si no quería hablar. Después de unos segundos de silencio incómodo, Jonathan soltó una risa casual y dijo: «Eso es realmente un misterio. Bueno, como este incidente ocurrió en tu instituto de investigación, dejaré que te encargues de eso cuando estés mejor. Por ahora, todo lo que tienes que hacer es concentrarte en recuperarte pronto». Ella solo forzó una sonrisa en respuesta. «Está bien, me voy para que puedas descansar», continuó Jonathan saludando. Ella sintió y miró mientras el hombre salía por la puerta. Su mirada entonces cayó sobre Luciano, preguntándose si él era el responsable por hacer Jonathan hacerles esas preguntas. Luciano, que también estaba saliendo de la habitación, se detuvo y se giró cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Al darse cuenta de que le había atrapado en el acto, rápidamente retrajo la mirada y tiró de la manta sobre sí misma, ocultando su vergüenza. Capítulo 1206. «Luciano, creo que hay más en esto de lo que parece», dijo Jonathan cuando salieron de la habitación. Creía que alguien había saboteado el experimento, pero no podía pensar en nadie en el instituto que odiara a Roxana lo suficiente como para hacer algo así. La mirada de Luciano se volvió oscura cuando respondió: «Siento lo mismo, pero ahora no es momento de investigar ese asunto». Todo lo que importaba en ese momento era ayudarla a recuperarse lo más rápido posible. Jonathan estuvo de acuerdo. «Sé lo que te preocupa, pero eso no es del todo malo». Luciano hizo una mueca confusa cuando oyó eso. El amigo le echó una sonrisa significativa al decir: «La última vez que bebimos juntos, usted me dijo que quería terminar con la doctora Jerez. Me pregunto cómo te sientes ahora». Luciano soltó un suspiro y dijo con la voz profunda: «Independientemente de lo que yo sienta, esa no es una decisión que pueda tomar solo. He hecho mucho por Roxana y aún así parece que no se está acercando a mí». «Al menos ahora estás seguro del lugar que la doctora Jerez ocupa en tu corazón. Entonces, ¿crees que puedes dejarla ir?», el amigo preguntó con una ceja arqueada.
Luciano se estremeció al oír eso. ¿Puedo realmente dejarla ir? Todavía recuerdo cómo me sentí cuando la vi inconsciente. Realmente no la he superado. Jonathan suspiró aliviado al ver los cambios en las expresiones del amigo y sabía que él había confirmado sus sentimientos por Roxana. De todos modos, me alegra ver que la doctora Jerez está bien. Debes esforzarte más para garantizar su seguridad. Independientemente del motivo por el que el culpable saboteó el experimento, era muy probable que atacara nuevamente. Entonces, todos tendrían que mantener la guardia todo el tiempo. Jonathan le dio una palmada en el hombro. La doctora Jerez necesita a alguien que le haga compañía, así que deberías volver adentro. Me voy para no molestarlos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? Jonathan aceptó la solicitud sin dudarlo. Como era de esperar, los niños estaban despiertos en ese momento. Sintió que su corazón se estremecía al ver lo preocupado que estaba Andrés. Le dio un abrazo tranquilizador en la cabeza y dijo: «Su madre está bien. Como ustedes tres no han comido, estoy pensando en pedirle al señor Quevedo que los lleve». El chico sacudió la cabeza y se negó sin dudarlo. «No, queremos quedarnos aquí con mamá». Como Luciano no era bueno calmando niños, no sabía qué decir. Jonathan le dio una palmada en el hombro y susurró: «Déjame hablar con ellos». Después de pensarlo un poco, se alejó y lo dejó entrar en la habitación. Jonathan entonces se arrodilló al lado del niño y dijo: «El señor Fariña trata muy bien a su madre, ¿no? ¿Les gusta?». Andrés estuvo de acuerdo en responder con vacilación. Jonathan sonrió mientras sugería: «En ese caso, ¿qué tal si salimos y les damos un poco de privacidad?». Capítulo 1207. Luciano no podía oír lo que su amigo le decía a los niños, pero notó el rápido cambio en sus expresiones faciales. No tardó mucho tiempo en convencer a los niños de ir con él. «Llevaré a los niños a comer y los traeré de vuelta en un momento. Deberías ir a hacerle compañía a la doctora Jerez», dijo con los tres niños a su lado. Luciano asintió. «Muchas gracias». Jonathan solo soltó una risita casual y los llevó al ascensor. Aún había un leve rastro de duda en los ojos de Luciano mientras observaba cómo se cerraban las puertas, pero pensó que sería seguro confiar los niños a su amigo. Después de tomar unos segundos para recuperarse, se volvió y se dirigió a la habitación. Sin que él lo supiera, Roxana oyó sus pasos desde dentro del cuarto. Al darse cuenta de que esta vez iba solo, cerró los ojos rápidamente y fingió estar dormida. «He pensado mucho, no puedo obligarla a aceptarme después de este incidente, pero Andrés y Bautista necesitan un padre», dijo con voz profunda. Roxana se puso tensa de miedo de lo que diría a continuación. «Si no me dejas ser su padre, puedo ayudarte a encontrar a su padre biológico. Al menos me aseguraré de que cumpla con sus responsabilidades», continuó. Los ojos de Roxana se abrieron rápidamente al oír eso. «No podré mantener en secreto sus verdaderas identidades si Luciana decide investigar. No puedo perderlos». Abrió la boca y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpida por un repentino dolor de cabeza. «¿Qué está pasando?», Luciano preguntó cuando vio que estaba sufriendo. Se puso ambas manos en la cabeza, pero no podía contárselo. Como si pudiera transferir el dolor a él, Roxana instintivamente agarró su mano y apretó lo más fuerte que pudo. Luego se sentó al borde de la cama y la abrazó. Con el otro brazo, cogió el teléfono y llamó a Cecilio. «Llama a los expertos inmediatamente», Luciano ordenó mientras soportaba el dolor en su mano. Aunque estaban hablando por teléfono, Cecilio estaba aterrorizado por el tono de voz helado y aceptó su pedido en un abrir y cerrar de ojos. Luciano colgó el teléfono después de eso y le susurró al oído: «Llamé a los médicos. Deben estar aquí en cualquier momento, así que aguanta un poco. No duermas, ¿oíste?». Ella apretó aún más su mano e instintivamente se apoyó contra su pecho. Sentía como si su cuerpo estuviera siendo despedazado por el dolor. «No voy a investigarlo si no quieres. Solo quiero que estés bien», murmuró. Sintió que su dolor de cabeza era un poco menos intenso cuando enterraba su cara en su pecho y llenaba su nariz con su olor. Sin embargo, todavía tenía demasiado dolor para decir nada. La puerta de su habitación se abrió y pronto escuchó el sonido de pasos apresurados acercándose. Luciano le soltó el hombro y se preparó para salir. Capítulo 1208. Al darse cuenta de que estaba a punto de dejarla, Roxana extendió la mano y le agarró el brazo. La presencia de Luciano era su única fuente de consuelo mientras estaba con mucho dolor, por lo que la idea de verlo salir llenó su corazón de miedo y ansiedad. Todos en la habitación estaban conmocionados por sus acciones. Sintió una gran oleada de emociones chocando contra su corazón. Como si estuviera calmando a un niño, dijo con una voz amable: «Debes dejar que los médicos te miren para que el dolor desaparezca pronto. No te preocupes, porque estaré a tu lado. Los médicos no pueden examinarte si no me sueltas».
Los expertos intercambiaron miradas al darse cuenta de que había algo extraño en la relación entre los dos. Roxana lo soltó lentamente después de escuchar lo que dijo, pero mantuvo la mirada en él todo el tiempo. Con una expresión preocupada en la cara, se quedó en la esquina de la habitación y dijo a los expertos: «Por favor, adelante». Los médicos entonces comenzaron a trabajar y comenzaron el examen. Como su reacción fue realmente intensa, podían imaginar su dolor con solo mirarla. Ese dolor fue causado por una fuerte oleada de emociones. La paciente ha intentado controlarlas. Después de completar el examen, el médico miró a Luciano y le dijo: «Sin embargo, la respuesta al dolor de cabeza durará algún tiempo. Sugiero medicarla para aliviar el dolor». La mirada de Luciano se volvió oscura cuando oyó eso. ¿Una fuerte oleada de emociones? ¿Fue porque dije que buscaría el padre biológico de los niños? ¿Es por eso que estuvo despierta todo el tiempo? ¿Le importa tanto ese hombre? «Señor Fariña», el médico insistió cuando no recibió una respuesta. Sacado de sus pensamientos, Luciano asintió y respondió: «Adelante». Aunque era una tarea relativamente simple que podía realizar cualquier otra enfermera, los médicos no se atrevieron a dejar que una enfermera lo hiciera mientras él estaba observando. Su dolor de cabeza disminuyó después de la inyección. Se sentía increíblemente avergonzada mientras estaba en la cama. Como eran solo los dos en el cuarto, no osaba abrir los ojos pues no sabía cómo enfrentarlo. Sus párpados temblaron cuando sintió que su dolor de cabeza empeoró de nuevo. Antes de que su condición empeorara, lentamente abrió los ojos y dijo: «Bueno, ahora lo sabes, así que deja de hablar de ello». Luciano frunció ligeramente el ceño. «De nuevo, lo siento. Debería haber sido más cuidadoso». «Estoy cansada. Por favor, salga, señor Fariña», murmuró ella y cerró los ojos nuevamente. Quería que Luciano la dejara sola y la inyección también la estaba poniendo un poco incómoda. Como ella era mucho más vulnerable cuando estaba enferma, Luciano podía ver a través de sus mentiras. Después de mirarla por un tiempo, se dio cuenta de que no estaba fingiendo esta vez. Su corazón se hundió al recordar lo inconsciente que estaba antes. Capítulo 1209. ¿Roxana? El corazón de Luciano se retorció cuando caminó hacia la cama del hospital y llamó suavemente a la persona que estaba allí. Sin embargo, sus párpados eran pesados. Quería responder, pero le faltaba energía. Dormir era todo lo que deseaba. Luciano se puso cada vez más sombrío a medida que se ponía más somnolienta. Después de mucho tiempo, abrió la puerta de la habitación con rabia y se enfrentó al médico que esperaba afuera. «¿Señor Fariña?» Uno de los médicos se había quedado atrás y había esperado fuera de la puerta, por si acaso, siguiendo el dolor de cabeza de Roxana antes. Él no esperaba tener que enfrentar al furioso Luciano solo y se estremeció. La cara de Luciano se nubló. «¿Qué inyección le diste? ¿Por qué está tan somnolienta después de la aplicación?», preguntó. Cuando el médico escuchó esto, soltó un suspiro de alivio antes de asegurarse. «Bueno, esto es porque la señora Jerez fue atormentada por el dolor todo el día y también sufrió un cambio drástico de emociones. Agregamos algunos sedantes a la inyección para que pueda descansar bien. Los cambios de humor pararían tan pronto como ella durmiera. Esa era la solución más efectiva que podían encontrar». Solo después de oír esto, la expresión de Luciano se suavizó. «Actuamos por nuestra cuenta y nos olvidamos de informarle. Disculpe por hacerlo preocuparse». El médico se disculpó tímidamente. Luciano inmediatamente sintió un peso quitado de su pecho nuevamente. Después de saber que ella dormiría, el cansancio acumulado del día parecía afectarlo de una vez. «Está bien. Su solución fue excelente», respondió mientras saludaba con la mano para dispensar al médico. Con eso, se dio la vuelta y entró nuevamente en el cuarto. En ese momento, la conciencia de Roxana se estaba alejando. Así, podía oír vagamente algunos pasos. A medida que se acercaban, gradualmente se volvía más tensa. Ella podía sentir al visitante parado al lado de la cama por un tiempo sin moverse. Tan pronto como entró en pánico, una mano grande tocó suavemente su mejilla. Al momento siguiente, oyó a Luciano decir a su lado: «Adelante y duerma». Lo comprobé con el médico. Agregó sedantes a la inyección, así que no se preocupe por desmayarse por mucho tiempo. En cuanto a los niños, le pedí a Jonathan que los llevara a comer. Van a volver pronto. Comenzó a relajarse lentamente una vez más después de escuchar su voz. Siguiendo sus palabras, finalmente bajó la guardia, cedió al efecto de los sedantes y se dejó caer en un sueño profundo. Como sus ojos estaban cerrados y su conciencia estaba borrosa, no se dio cuenta de lo cerca que estaba su voz de ella. Luciano se inclinó con la mano en el lado de su cara. Acercó los labios a su oído para asegurarse de que pudiera oírlo.
Junto con las luces tenues en la habitación, cualquiera asumiría por su posición que eran íntimos. Algún tiempo después, Luciano se enderezó después de confirmar que estaba dormida. Sin embargo, su mano todavía estaba en su rostro y él no pudo resistir a acariciarla 2 veces. Incluso si estaba dormida, no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción al verla. Capítulo 1210. Mientras tanto, Jonathan llevó a los 3 niños para fuera del hospital. Estaba familiarizado con los alrededores, ya que a menudo visitaba todos los hospitales para su inspección. Luego los llevó a un restaurante de comida rápida cercano. Acababan de llegar a la entrada de la cafetería de al lado cuando se encontraron con 3 personas saliendo. Una mirada de pánico pasó por los rostros de Frida y Abril y miraron hacia Clemente, pues no estaban seguros de si Jonathan ya lo conocía. Si Jonathan también está involucrado en la investigación de Clemente, no podremos ocultar la verdad. Sin embargo, Clemente estaba mucho más tranquilo que ellas. Cuando vio a Jonathan, no paró y pasó frente a las 2 mujeres, actuando como si fueran extraños que apenas salieron del café a la misma hora. Lo hizo de una manera tan natural que Jonathan no prestó atención y miró solo a las 2 personas frente a él con el ceño fruncido. «Jonathan, hola». Ellas se esforzaron por saludarlo, llenas de culpa. Inclinó la cabeza ligeramente antes de decir: «¡Qué coincidencia! Me preguntaba por qué no apareciste antes, Frida. Veo que es porque te encontraste una amiga». Después de decir eso, le echó una mirada significativa a su hermana. Frida sintió con firmeza. «No sabía cuándo tú y Luciano terminarían de hablar, así que pensé en tomar un café aquí mientras esperaba, pero no esperaba encontrar a Abril». Aunque estaba descontento con su tono de interrogación, ella respondió de manera amistosa para bajar la guardia. «Vine a echar un vistazo después de saber que Luciano estaba en el hospital. No esperaba que fuera la señora Jerez la que estuviera hospitalizada. Como Luciano no me dejó quedarme arriba, decidí tomar un café aquí para poder correr si necesitaba algo». No estoy seguro de estar analizando demasiado, pero el hecho de que estas 2 personas estén aquí al mismo tiempo parece demasiada coincidencia. Pero el incidente de Roxana esta vez obviamente no tuvo nada que ver con ellas. «Me muero de hambre». Al encontrar su mirada, Jonathan recordó lo que debía hacer y sonrió pidiendo disculpas a los niños. «Lo siento, casi me olvidé de ustedes». Después de eso, se despidió de las 2 mujeres y llevó a los niños a la comida rápida. Los ojos de Abril estaban amenazadores mientras los miraba alejarse. Frida ya había dicho hace mucho tiempo que el hermano siempre apoyó la relación de Roxana y Luciano e incluso lo ayudó a elaborar planes para conquistarla. Pero no anticipé que Jonathan sospecharía de mí por esa zorra. Crecimos juntos. ¿Qué tiene de especial esa zorra que puede conquistar a tanta gente? Los celos dominaron a Abril y sintió el impulso de matar a Roxana de nuevo. Frida se dio cuenta rápidamente de su cambio y dijo: «No llames a mi hermano. Así es como es. Cuando finalmente te cases con la familia Fariña, haz que se arrepienta». Ella bajó los ojos para averiguar la hora después de decir eso. «Enviamos un mensaje al señor Dorante hace más de media hora. Aunque la residencia de los Dorante está lejos de la ciudad, debería estar llegando pronto, ya que hace tanto tiempo». Capítulo 1211. Jonathan llevó a los niños al restaurante y pidió una variedad de alimentos para ellos. «Pensé que todos tenían hambre». Su reacción lo confundió. En respuesta, Estela mordió un postre. «No tengo hambre, no quiero estar cerca de esa mujer malvada. ¿Por qué sigue rondando el hospital después de que papá le pidiera que se fuera?». Andrés y Bautista también estaban bastante distraídos. Solo siguieron a Jonathan porque querían darle tiempo a sus padres. Sin embargo, desde que salieron del hospital comenzaron a arrepentirse de la decisión, pues recordaron que siempre discutían cuando pasaban algún tiempo juntos. Temían que el mismo escenario se repitiera. «Ustedes 3 no tienen hambre, ¿verdad?». Jonathan sonrió cuando se dio cuenta. En respuesta, los niños agacharon la cabeza con los puños cerrados y llenos de culpa. Una leve señal de confusión pasó por sus ojos al ver a los niños actuar de la misma manera. ¿Soy solo yo o parecen haber sido hechas del mismo molde desde el ángulo? Hasta que su reacción al sentirse culpable es idéntica. Sé que Roxana dio a luz a los 3, pero siento como si pudiera ver al pequeño Luciano en los niños. En ese caso, sería bueno que sus padres estuvieran juntos. Su mirada se volvió más suave mientras preguntaba: «Decí la verdad, vosotros 3 queréis que el señor Fariña se quede con mamá, ¿verdad?». Los niños agacharon la cabeza permaneciendo en silencio. Al final, Andrés encontró los ojos de Jonathan y dijo: «Sí, queremos. El señor Fariña nos trata bien». Andrés y Estela sintieron con la cabeza. Sonriendo, Jonathan dijo: «Si están preocupados por ellos, terminen la comida rápidamente y yo los llevaré de vuelta». En respuesta,
Los niños sonrieron, dejaron de lado sus pensamientos y disfrutaron de la comida. Mientras tanto, el coche de Jael se detuvo frente a la entrada del hospital antes de que saliera del vehículo. Después de verificar nuevamente el nombre del hospital con el mensaje que había recibido hace poco tiempo, entró en el edificio. Roxana era una compañera muy importante para él y permitió que ella fuera perjudicada bajo su cuidado nuevamente. Era natural que estuviera preocupado por ella. Esto era especialmente cierto porque sabía lo serio que podrían ser los síntomas del envenenamiento por gas. Desde que Luciano se la llevó, él estaba tratando de averiguar dónde la había llevado. Capítulo 1212. Sin embargo, la búsqueda era difícil porque Luciano estaba deliberadamente evitando a Jael. No encontró nada, incluso después de investigar su paradero durante un día entero. Tampoco podía contactar con el teléfono de Roxana. Justo cuando estaba muy preocupado, recibió de repente un mensaje anónimo informándole dónde estaba. A pesar de no saber quién era el remitente o si la información era cierta, Jael condujo al hospital en medio de la noche durante 1 hora. Estaba decidido a descubrir su destino. Pronto, el ascensor llegó al último piso del hospital. Al salir del ascensor, vio a Camilo, que estaba vigilando la entrada de un cuarto. Con una expresión fría preguntó: ¿Dónde está su jefe? Camilo quedó aturdido por un momento antes de saludarlo. El señor Fariña está adentro haciéndole compañía a la señora Jerez. Ella debe estar durmiendo ahora. Puedo transmitirle su mensaje cuando despierte si tiene algo que quiera decir, pero por favor, no la moleste mientras descansa. Mientras hablaba, bloqueó el camino a la habitación. Jael hizo una mueca y avanzó hacia él. «Déjame pasar». Haciendo muecas, Camilo suplicó: «Por favor, no me ponga en una situación difícil. Esta es una orden del señor Fariña». «Entonces pídele que salga y hablemos». Camilo permaneció inmóvil con un semblante resignado. En respuesta, Jael intentó rodearlo, pero se movió en consecuencia para negar la entrada de Jael. Al final, sus interacciones se convirtieron en una lucha física. Era angustioso porque Jael lo maltrataba. Sin embargo, Jael no era una persona normal, así que, aunque se viera obligado a bloquear su camino, no podía defenderse. Finalmente, Jael lo encerró en la puerta y estaba a punto de abrirla. «¿Qué está pasando?». Luciano salió del cuarto con una expresión sombría que se convirtió en un ceño fruncido cuando vio a Jael. «¿Por qué estás aquí tan tarde?». En respuesta, Jael soltó al guardia de seguridad y enfrentó intensamente a Luciano. «¿Dónde está la señora Jerez? ¿Cómo está?». «Déjame entrar, quiero ver con mis propios ojos», exclamó. Así que intentó entrar en la habitación de nuevo. Solo dio un paso adelante antes de que Camilo obstruyera su entrada de nuevo. Con Luciano cerca esta vez, el guardia de seguridad no se detendría. Mientras Jael se enfrentaba a los dos, reflexionó sobre sus acciones antes de reconocer que no ganaría, así que se detuvo. En respuesta, el guardia de seguridad bajó la guardia. «Me gustaría saber qué pensaría la señora Jerez si supiera que me estás impidiendo visitarla». Sin embargo, Luciano permaneció inquebrantable. «Ella no lo sabrá». La expresión de Jael ha cambiado ligeramente al escuchar esto. Podía ver que hablaba en serio. «Aunque ella lo sepa, no pasará nada», continuó. «No lo olvide, señor Dorante. Ustedes dos son solo socios de negocios. Su visita nocturna está sobrepasando sus límites». Capítulo 1213. Roxana era una persona que sabía cómo y cuándo mantener distancia de los demás. Incluso si descubriera lo que pasó esta noche, solo asumiría que Luciano estaba siendo de ayuda para detener al otro hombre. Luciano estaba seguro de eso. Jael se puso pálido. «Solo quiero echar un vistazo a ella. Además, hay algo que quiero preguntar», dijo Jael, que quería saber más sobre la situación esta vez. Sin embargo, como si hubiera leído su mente, Luciano pronunció: «Somos solo nosotros tres aquí. No hay necesidad de que usted haga representaciones». Jael hizo una mueca. «¿De qué está hablando?». «Ya envié a mis hombres a investigar. Solo había 3 personas involucradas en ese experimento en el instituto». Su tono era frío al hablar. «La otra persona ha trabajado con Roxana durante muchos años. Dudo que tenga motivos para hacer algo estúpido como eso. Por lo tanto, usted es el único sospechoso que queda». Jael se sorprendió mucho. Nunca imaginó que alguien pudiera suponer que era él responsable del accidente, a pesar de lo preocupado que estaba por Roxana durante todo el día. «Señor Fariña, por favor, recuerde que este es un proyecto liderado por la familia Dorante. ¿Por qué haría algo así?». Cuestionó y encontró las dudas muy divertidas. Luciano se puso serio. Esa era una pregunta que había considerado antes. De hecho, Jael no parecía tener motivos para hacerlo. Sin embargo, llegó a esa conclusión al final. Solo había 3 personas en el experimento y Jael era el único posible mentor detrás del incidente.
Cuando se dio cuenta de que Luciano aún desconfiaba de él, dijo con frialdad: ¿Dónde está su evidencia si cree que soy el responsable de eso? La gente se reirá de ti si saben que estás sacando conclusiones precipitadas. Voy a encontrar la evidencia, prometió con la temperatura a su alrededor disminuyendo. Jael tuvo que respirar profundamente varias veces antes de que pudiera calmarse de nuevo. Bueno, antes de que la encuentres, por favor, sal del camino. Tengo derecho a visitar a mi compañera de negocios. Luciano permaneció arraigado en su lugar. Lo mismo vale para ti. Antes de que pruebes que eres inocente, no te dejaré verla. Al igual que Jael, Luciano se puso serio. Camilo, que estaba de pie al lado, también estaba igualmente incómodo, listo para detener a Jael en cualquier momento. Pronto, Jonathan apareció con los 3 niños. En el momento en que Jonathan estaba a punto de decir que había terminado su tarea, fue alcanzado por la perplejidad al ser saludado por la visión de las chispas volando. Estela corrió hacia su padre y extendió los brazos, aparentemente lista para protegerlo. «No intimide a papá». En el momento en que esas palabras salieron de su boca, tanto Camilo como Jonathan compartieron una mirada de sorpresa. «No he oído mal, ¿verdad? ¿Intimidar a Luciano? ¿Quién es capaz de hacerlo?» Incluso Jael estaba desconcertado por la situación. «Señor Dorante, ¿viene usted a visitar a mamá?», vino la voz suave de Andrés detrás del hombre. Al oír al niño, alejó su ira y se volvió para mirar al niño. «Es tarde. Estoy seguro de que mamá está descansando ahora. Señor Dorante, si está preocupado por ella, ¿por qué no vuelve mañana?». Aunque las palabras de Andrés sonaban educadas, aún era una forma de pedirle a Jael que saliera. Capítulo 1214. Jonathan intervino. «Señor Dorante, entiendo que esté preocupado por la señora Jerez, pero es realmente tarde ahora. ¿Qué tal si vuelve otro día?». Jael hizo una mueca y encontró extrañas sus respuestas. «Yo también me voy. Si no se importa, ¿por qué no bajamos juntos?». Con eso, Jonathan colocó el brazo alrededor de los hombros del hombre y lo condujo silenciosamente al ascensor. «Mi abuelo estaba hablando de cómo quiere visitar a su abuelo, así que ¿qué tal si discutimos cuándo sería una buena fecha para ellos?». Los niños estaban cerca y aunque Jael estaba molesto por la situación, no podía mostrar su descontento. Así que siguió a Jonathan en silencio hasta el ascensor. Jonathan entonces echó un vistazo a su amigo antes de presionar el botón para cerrar las puertas del ascensor. Justo cuando el ascensor comenzó a bajar, Jael se dio cuenta de lo que parecía extraño. Todos le decían que era demasiado tarde para visitar a Roxana, pero Luciano aún estaba en su habitación. ¿Qué derecho tenía de estar ahí? «Señor Dorante, será mejor que no interfiera en la relación de 2 personas, ¿no cree?». Jonathan le echó una larga mirada. «Tú eres el heredero de la familia Dorante. ¿Qué mujer no puedes tener? ¿Realmente necesitas sacar a esa mujer de Luciano?». Jael volvió en sí y miró apático. «¿Qué sabes tú?». Jonathan levantó las cejas. «Si no es lo que estoy pensando, entonces no debería preocuparme». Después de decir eso, el silencio se apoderó de la conversación. Incluso después de llegar al primer piso, los 2 hombres no intercambiaron palabras mientras entraban en sus propios coches y salían. Mientras tanto, fuera de la habitación de Roxana, los 3 niños bajaron la guardia en cuanto Jael salió. «Señor Fariña, ¿podemos ver a mamá?». Era la primera vez que los niños veían a su madre tan enferma. Aunque ya habían visto que Roxana estaba despierta, aún estaban ansiosos. Los niños saludaron. Después de alienarse, entraron sigilosamente en el cuarto. En ese momento, Bautista fue a Roxana y le dio un beso en la cara. Roxana siempre les daba besos de buenas noches cuando dormían, así que hoy era su turno. Andrés hizo lo mismo y susurró: «Mamá, tienes que levantarte mañana por la mañana, ¿de acuerdo?». Estela fue la última de la fila y ella quería hacer lo mismo que los 2 niños, pero su coraje la abandonó cuando finalmente se acercó a la madre. Así que volvió para echar una mirada vacilante a los niños que la animaron. Al final, Estela reunió coraje para besar suavemente la mejilla de Roxana. «Señora», la chica comenzó, pero se detuvo. Unos segundos después, en un tono mucho más bajo, dijo: «Buenas noches, mamá». Con eso, Estela se volvió para mirar a su padre, queriendo saber su reacción. Capítulo 1215. Era la segunda vez que Luciano oía a Estela llamar a Roxana de esa manera en un periodo muy corto. Cuando vio la mirada tímida de la chica, hizo una mueca, pero no pudo decir nada. Tan pronto como Estela se dio cuenta de que su padre no le estaba pidiendo que cambiara su nombre, sus ojos se iluminaron y se volvió a mirar a los niños con alegría en la cara. Si Roxana no hubiera estado durmiendo, los niños habrían vibrado en voz alta. Luciano se confundió al ver su felicidad, pero no hizo preguntas. Lo único que dijo fue: «Se está haciendo tarde, así que vayan a dormir».
Después de asegurarse de que Roxana estaba bien y recibir la sorpresa inesperada, los niños se acordaron rápidamente y siguieron a Luciano fuera de la habitación. Después de enviar a los niños de vuelta a la habitación de al lado, sintió que su corazón se aceleraba al verlos mirarlo. Creo que sé por qué son felices ahora. Papá. Estela era más cercana a él y extendió la mano para agarrar la barra de su camisa. Luciano se detuvo en su lugar y se agachó para mirarla a los ojos. Inclinando la cabeza, Estela entonces preguntó: «Papá, ¿estás de acuerdo con la señora Jerez de nuevo?», añadió. «No dijiste nada cuando llamé a la señora Jerez mamá». Para ella era un acuerdo silencioso de su padre para llamarla así de adelante. Mientras tanto, los niños también miraban a Luciano con esperanza en los ojos. Luciano levantó la mano para desordenar el cabello de la niña. «Eso no es algo que yo pueda decidir solo. Tenemos que esperar hasta que la señora Jerez se recupere antes de preguntar sobre su opinión». Los ojos de los niños se oscurecieron al oír la respuesta. La visión de la decepción de los niños hizo una mueca en el rostro de Luciano. Él entonces les juró: «Pero antes de que la señora Jerez se recupere totalmente, estaré cuidando de ella. Entonces no se preocupen y cuiden bien de ustedes mismos». Aunque no era una respuesta que los niños realmente deseaban, era mejor que nada. Luciano les hizo un peinado antes de decir: «Descansen, voy a cuidar a la señora Jerez ahora». Los niños vieron la puerta cerrarse con miradas similares de expectativa. Andrés estuvo de acuerdo. Sin embargo, parecía que ella aún no se había dado cuenta, así que tenían que esforzarse aún más para hacer que su madre viera lo que su corazón realmente quería. Entonces, los niños se volvieron hacia Estela esperando su respuesta al plan. Sus ojos estaban brillantes y sacudió su cabeza vigorosamente. «Voy a vigilar a papá y asegurarme de que no moleste a la señora Jerez». Los tres se sonrieron. Como ya era tarde, los niños fueron para sus camas para dormir. Tan pronto como Andrés y Bautista se durmieron, los sonidos del llanto de Estela llegaron a sus oídos. «Mamá». Los niños rápidamente se levantaron y corrieron a su cama. «¿Qué pasó, Estela?». A medida que sus voces la despertaban, pronto percibieron las lágrimas en sus mejillas. Capítulo 1216. Cuando Estela abrió los ojos y vio a los dos, un rubor apareció en su rostro. Andrés sostuvo su mano en consuelo mientras formulaba su pregunta. «¿Soñaste con mamá? ¿Qué soñaste?». La niña bajó la mirada. «Yo soñé con la señora Jerez». Una expresión confusa apareció en las caras de los niños cuando escucharon esto. «Pero estaba llamando a tu mamá». Estela los miró tímidamente en silencio. Ella no sabía por qué, pero desde que conoció a Roxana, la madre en sus sueños comenzó a aparecerse con ella. Además, los sueños sobre su madre se han convertido en sueños dulces. La única excepción era cuando Roxana estaba enferma. Esta vez soñó con ella inconsciente. En el sueño, no importaba lo que dijera, los ojos de Roxana permanecían cerrados. Eso la aterrorizó. En cuanto a Andrés y Bautista, aunque no oyeron ninguna respuesta de ella, podían imaginar lo que estaba en su mente al estudiar su expresión. «Estela, tú ves a nuestra mamá como tu mamá también, ¿verdad?», Bautista preguntó. Ella sintió con vacilación. Entonces preguntó cuidadosamente: «No se enojarán, ¿verdad?». Ambos chicos intercambiaron una mirada perpleja entre sí. «¿Por qué nos quedaríamos?». «Porque les robaré a su mamá», murmuró atragantándose con las últimas palabras como si estuviera a punto de llorar. Los dos quedaron boquiabiertos. Nunca imaginaron que era así como ella pensaba. Estrechando la mano de Estela, Andrés dijo: «No estamos enfadados en absoluto. Si nos enojamos, ¿no te enojarías por intentar robarte a tu papá?». Ella quería formar una familia con Andrés y Bautista, entonces, ¿cómo podría estar enojada con ellos? Bautista entonces dijo: «¿Qué tal eso? Los llamaremos papá y mamá cuando estemos solos. No los llamaremos más señor Fariña o señora Jerez. Ellos son nuestros papá y mamá». Incluso, si aún había lágrimas en su rostro, tenía una gran sonrisa. Luciano no tenía idea de lo que estaba pasando en la habitación de al lado, mucho menos de cómo los tres niños habían prometido ser una familia. Seth. Roxana estuvo inconsciente un día entero. Incluso si la hubieran medicado con sedantes, no podía dormir por mucho tiempo. Además, los niños estaban hablando antes, así que lentamente volvió al mundo despierto. Luciano tuvo un día agotador y estaba a punto de dormirse, pero en el momento en que oyó su voz, despertó de golpe y llenó un vaso de agua para ella. Tan pronto como ella estaba a punto de sentarse a tomar el vaso, Luciano llevó el vaso a sus labios y lo colocó en sus brazos. Estaba dormida por el sueño e instintivamente se sentía segura en sus brazos, así que bebió el agua con su ayuda antes de empujar el vaso.
Luciano puso el vaso de lado antes de ayudarla a acostarse nuevamente en la cama. Poco después, Roxana estaba durmiendo de nuevo. Temiendo que despertara nuevamente, él extendió la mano para sostener su mano expuesta después de un momento de vacilación antes de cerrar los ojos para dormir. Capítulo 1217. A la mañana siguiente, Roxana ya había despertado cuando Luciano lo hizo. Su frente permanecía fruncida mientras retiraba las agujas por su cuenta. Luciano observó su mano vacía y luego dirigió la mirada a la mujer delante de él. Con la voz ronca preguntó: «¿Cuándo te despertaste? ¿Por qué no me despertaste?». Se concentró en la tarea y no se dio cuenta de que el hombre estaba despierto hasta que oyó su voz. Dudó por un momento y continuó con lo que estaba haciendo. «Parecía que estabas profundamente dormido. Además, me siento mejor, así que no quise despertarte». Ella no dirigió una mirada al hombre mientras hablaba. Vale la pena notar que ella sintió como si fuera un sueño cuando despertó y lo vio tomando un breve descanso mientras sostenía su mano. Pero poco después, los recuerdos de lo que pasó anoche mientras estaba medio dormida vinieron a su mente. Sabía muy bien que no era un sueño. Luciano realmente le había cuidado toda la noche. Durante un tiempo, no sabía cómo describir sus sentimientos después de llegar a esa realización. Sin embargo, al ver las cejas fuertemente fruncidas de Luciano y los signos visibles de agotamiento en su rostro, no tuvo el valor de despertarlo y cuidadosamente retiró la mano sin que él se diera cuenta. Evidentemente, el hombre estaba tan cansado que no percibió los movimientos ligeros y permaneció dormido. Como todavía estaba dormido, Roxana decidió aprovechar la oportunidad para examinar su condición antes de realizar una simple acupuntura en sí misma. No esperaba que Luciano despertara cuando estaba en la última etapa de sacar las agujas. Estaba un poco desconcertada al oír la voz del hombre. «¿Qué diablos estás haciendo?». Masajeando las sienes, Luciano enderezó su cuerpo. Una ligera arruga marcaba su semblante al ver sus acciones. Roxana tenía una apariencia tranquila mientras fijaba la mirada en la aguja de plata en el punto de acupuntura y la retiraba. «Me hice una autoevaluación y pensé que la acupuntura podría ayudar a desintoxicar mi sistema». Al oír esto, Luciano la miró con una expresión solemne. «¿Estás haciendo esto sola?». Sus palabras hicieron que la expresión ya sombría del hombre se volviera aún más oscura. «Señor Fariña, ¿otra vez? La cuidé toda la noche. ¿Cómo puede seguir pareciendo tan distante?». Una oleada de rabia surgió dentro de él. Sin embargo, al pensar que ella aún no estaba bien, no tuvo otra opción que suprimir su rabia y frustración. Podía sentir sus repentinas fluctuaciones de humor. Estaba confundida, pero por alguna razón no se atrevió a cuestionarlo y solo bajó la cabeza para guardar sus agujas. Él imaginó que ella había hecho acupuntura en sí misma porque no se sentía bien. Sin saber lo que el hombre estaba pensando, respondió de forma monótona: «Me estoy sintiendo mucho mejor. El veneno debe haber sido completamente purgado». Así que terminó la frase, la mirada de ella, que estaba fija en él, vaciló como si hubiera pensado en algo. Luciano hizo una mueca al notar el cambio en su expresión. «¿Qué pasa?». Ella bajó la mirada culpable, pero trató de sonar tranquila con sus palabras. «Nada, solo estoy un poco preocupada por los niños. ¿Cómo están?». Recordó que Luciano había traído a los 3 niños el día anterior. Como los niños vieron lo enferma que estaba, deben de estar terriblemente preocupados. Roxana recordó vagamente que parecía haber oído las voces de los niños antes de dormirse anoche. Además, creyó haber oído una voz suave que se parecía a la de su hija fallecida. Capítulo 1218. Con la voz profunda, Luciano dijo: «Están en la habitación de al lado. Ya que estás despierta, dejaré que te echen un vistazo antes de pedirle a Camilo que lo lleve de vuelta». Roxana estuvo de acuerdo porque no quería que los niños estuvieran en el hospital mucho tiempo. Sin embargo, Luciano no se movió después de un rato. Su corazón dio un salto al recordar las escenas en las que él la cubrió con cuidado y la preocupación la noche anterior. Ella imaginó que él iría al cuarto de al lado a buscar a los niños y ella podría usar el tiempo sola para calmarse. Viendo cómo él permanecía sentado en el cuarto, Roxana no sabía cómo responder. «Guarde las agujas», dijo Luciano, con los ojos fijos en las agujas al lado de su cama que ella aún no había guardado. Esas palabras la dejaron congelada de la sorpresa. Entonces, la mirada de él se posó en su cara y con un tono tranquilo agregó: «Estas agujas los asustarán». Roxana inmediatamente explicó con sus instintos: «No, ellas no van. Andrés y Bautista están acostumbrados». A veces, los 2 niños incluso ayudaban en la desinfección y la limpieza. Para ellos, las agujas de acupuntura no eran muy diferentes de los tenedores que se usan para comer.
La mirada de Luciano se oscureció, pero Estela sí. Ya se asustaron por su apariencia ayer. Roxana quedó inmediatamente sorprendida. Casi olvidó que Estela también estaba presente. Notando cómo el rostro de Luciano estaba sombrío, bajó los ojos disculpándose. Perdón, olvidé eso. Luciano frunció el ceño. No me refería a eso, no tienes que disculparte conmigo. De hecho, solo quería recordarle que los niños estaban aterrorizados por lo que pasó el día anterior y la visión de esas agujas podría asustarlos de nuevo. Estaba claro que Roxana había entendido mal lo que él dijo. Siempre fue un hombre pragmático que no era bueno con las palabras. Ante esta situación no sabía cómo explicarse. El hombre la miró. Al final desistió de explicarse y fue para el cuarto de al lado sin decir nada. Por más reacia que fuera a admitirlo, se volvió dependiente de Luciano cuando estaba en agonía extrema anoche. Si no hubiera sostenido su mano toda la noche, me habría imaginado que no podría dormir bien. Su determinación comenzó a flaquear. Mientras se aplicaba la acupuntura antes, se preguntaba si quería aclarar las cosas. Sin embargo, cuando Luciano finalmente se despertó, se echó atrás y ni siquiera se atrevió a mirarlo. Ella reaccionó así porque temía haber malinterpretado las cosas. Claro, después de lo que pasó anoche, sabía que no debía evitar a Luciano y Estela nuevamente como en el pasado, aunque lo hiciera por gratitud a la bondad del hombre. Su mente estaba en un lío enmarañado al pensar en las situaciones que tendría que enfrentar a partir de ahora. De repente se oyó un golpe en la puerta. Antes de que ella regresara a la realidad, los 3 niños entraron corriendo de afuera. Corrieron hasta el lado de su cama y la miraron con los ojos brillantes. Siguiendo detrás de los niños, Luciano entró tranquilamente y dijo: «No pudieron dejar de preocuparse por ti y se despertaron hace mucho tiempo». Capítulo 1219. Roxana acarició las cabezas de los niños cariñosamente. «Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Sientes algo incómodo?» Andrés y Bautista la encararon con preocupación. Ella podía ver su pálida expresión reflejada en los ojos de sus hijos, por lo que era comprensible que estuvieran realmente preocupados. Roxana dijo disculpándose: «Estoy bien ahora. Debo haberles asustado ayer, lo siento mucho». Bautista le recordó con su voz infantil: «Ya te disculpaste con nosotros ayer. Además, no necesitamos que te disculpes porque solo queremos que estés sana y bien». Sus palabras tocaron su corazón y una sonrisa se extendió por su rostro. Estela también está preocupada por mamá. Estaba tan asustada que empezó a llorar cuando soñó que te desmayabas. Cuando Bautista se dio cuenta de que Estela se escondía detrás de los otros niños, dio un paso atrás para que Roxana pudiera verla. La cabeza de Estela estaba baja mientras ella lanzaba una mirada furtiva a la mujer. Ella recordó a Roxana negándose categóricamente a dejarla llamarla mamá la última vez que se lo pidió. Sin embargo, llamó repetidamente a Roxana mamá cuando estaba inconsciente la noche anterior. Tenía miedo de que la mujer lo recordara y se enojara con ella. Roxana notó la mirada desconcertada en la cara de la niña. Eso la hizo sentir angustiada, entonces ella la jaló hacia su abrazo. «Mam», tal vez porque la mente de Estela estaba llena de pensamientos sobre los eventos de la noche anterior, casi llamó a Roxana mamá, pero rápidamente se dio cuenta de que había dicho la cosa equivocada y murmuró apresuradamente: «Señora Jerez». Roxana se puso nerviosa al oír la primera palabra de Estela y solo respiró aliviada después que cambió sus palabras. Ella sonrió y acarició la cabeza de la niña. «Lo siento, dije que iría al jardín de infantes para verla, pero aún no he ido. ¿Has esperado mucho por mí?» Estela frunció el ceño y estaba a punto de ponerse de acuerdo cuando se dio cuenta de la pálida expresión de la mujer. Ella sacudió la cabeza en su lugar. «Es lo mismo si vengo a verla». El corazón de Roxana se derritió al oír las palabras de la niña. «Es mi culpa. Fui muy descuidada e hice que se preocuparan». La mujer conversó con los niños por un tiempo cuando de repente Andrés se acercó a Luciano. Su acción confundió a la madre. Bautista también siguió rápidamente el ejemplo. Al final, los 2 niños se inclinaron educadamente hacia Luciano. Luciano los miró fijamente antes de posicionar su mirada en Roxana. Él dijo: «No digan eso. Prometo cuidar bien de su madre». Al oír eso, Roxana lo miró. El tono de Luciano hacía parecer una promesa. Uno creería que eran una pareja si no los conocieran. De hecho, Luciano solo la cuidó cuando estaba enferma. ¿Por qué tiene que hacer sus palabras tan ambiguas? Roxana se puso nerviosa y emocional al mismo tiempo. ¿Cuándo les contó Luciano a los niños sobre esto? ¿Qué más hablaron cuando yo estaba inconsciente? Capítulo 1220. Mientras Roxana estaba absorta en sus pensamientos sobre lo que Luciano había dicho a los niños, los 3 hijos se acercaron para despedirse. «Mamá, qué bien estás. Vamos a casa. Descansa bien».
Te estaremos esperando en casa. Bautista sonrió muy calurosamente. Su sonrisa solo sirvió para intrigar a Roxana. Cuando ella estaba enferma, los niños querían estar a su lado todo el tiempo. ¿Por qué se despedirían sin pedir estar conmigo? Bautista le preguntó con cariño. Mamá, vas a dejar que Estela venga con nosotros, ¿verdad? Se asustará si se queda sola. Roxana volvió en sí y lanzó una mirada instintiva a Luciano. Asintió vacilante. Cuida bien de ella. Los niños tuvieron un susto la noche anterior. Estela no tenía un fuerte sentido de seguridad, así que sería mejor que Andrés y Bautista la acompañaran. Los chicos asintieron fervientemente. Entonces nos vamos. Los niños corrieron fuera de la habitación saludando a Roxana. Todos sonreían alegremente al darse la vuelta sabiendo que su plan había funcionado. Papá nos dijo ayer que debemos darle a él y a mamá algo de espacio. Aunque estaban preocupados por Roxana, confiaban en que Luciano cuidaría muy bien de ella. Las cejas de Roxana se fruncieron mientras miraba la figura de los niños. Ella tuvo un impulso repentino de llamarlos de vuelta, pues no sabía cómo enfrentar a Luciano sola. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la voz de Luciano resonó. Voy a dejar que Camilo lo lleve de vuelta. Él se quedará allí para cuidarlos. Ya que había explicado las cosas tan claramente, Roxana no podía más rechazar. Ella solo podía concordar con la cabeza. Los acompañaré a la salida. Luciano le echó una mirada indescriptible antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Roxana finalmente se quedó sola en la habitación. Eso mostraba cuánto se preocupaba por ella. Ella no sabía lo que Luciano estaba pensando. Sin embargo, a partir de lo que sucedió el día anterior, sabía que la trataba bien, no solo por la rivalidad en los negocios con Jael. Cualquiera se conmovería si alguien la cuidara toda la noche. Sin embargo, aún había muchas cosas que Luciano no había explicado. Con eso finalmente se recuperó. Tal vez Luciano y Roxana estaban conectados telepáticamente en algún nivel, pues ella oyó ruidos provenientes de la puerta tan pronto como descubrió cómo enfrentar a Luciano. Poco después entró por la puerta. ¿Se fueran? Se sorprendió por un momento antes que una sonrisa se extendiera por su rostro. Su mirada se oscureció al verla. Él la miró y asintió. Camilo cuidará bien de ellos, no tienes que preocuparte. Ella sonrió. Lo sé. Gracias. Además de cuidar de mí anoche, también tuvo que cuidar de ellos. Su tono era natural, sin rastros de su frialdad y rigidez de pocos minutos antes. Algunas emociones giraban en sus ojos al percibir el cambio en ella, pero la suprimió.